Se trata de Roberto Kachanowski, licenciado en Economía, consultor económico, además es profesor y escritor. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Te escucho muy bajo. Si me pueden dar un A ver poco si más le pueden de dar un audio. poquito mayor un poco mejor el retorno para Roberto Kachanowski. ¿Me escuchás ahora mejor? Ahora sí. Ahora está mejor. Ahora sí. Bueno, yo decía ¿Cómo estás? recién que los anuncios de la ministra de Economía hoy forman parte Ah, de no anuncio, es decir, ratificar lo mismo que había hecho Martín Guzmán hasta ahora. sí, a ver, anunció objetivos sin decir cómo. A ver, vamos por parte. Primero dicen que van a reducir el déficit fiscal. Para bajar el déficit hay dos maneras, básicamente. O bajás el gasto o subir los ingresos. Hay dos. No creo que quede mucho jugo en el limón para exprimir con más impuesto a la gente, ¿no es cierto? Así que la única forma es bajar el gasto. Y no anunciaron baja de gasto. Lo que anunció fue que iba a congelar las vacantes en el sector público, o sea que no iban a tomar más gente, y que eso iba a significar un ahorro de 600.000 millones de pesos. No sé si recordás esa parte. Sí. Entonces me fui al presupuesto y miré cuánto tenía previsto gastar para este año el gobierno en salarios de la Administración Pública Nacional. Es más o menos 1.400.000 millones de pesos, o sea que ella está diciendo que en 6 meses, no contratando más personal, se van a ahorrar el 42% de lo que está previsto en gasto de salario. Un delirio. No miran ni los números del presupuesto cuando hablan. Claro, porque ¿Eh? además de decir no contratamos más, es decir, no vamos a gastar más, no quiere decir que vas a recortar sobre lo que estás gastando. Claro, no está diciendo voy a bajar Claro, el gasto, está diciendo no voy a aumentar el gasto, que es distinto. claro. Entonces, la pregunta es cómo vas a bajar el déficit, porque el déficit se les disparó. Está más o menos en el primario, sin incluir los intereses de la deuda, en unos 300.000 millones de pesos al mes. Y el gasto público viene creciendo, por ejemplo, en mayo contra mayo del año pasado creció un 88% el gasto público. ¿Sí? Con una inflación del 60%, te puedes dar cuenta que ahí tenés un aumento en términos reales del gasto público que se dispara. Si tomás los primeros 5 meses del año contra los primeros 5 meses del año pasado, 77% de aumento del gasto público. ¿Dónde aumenta? En casi todos los rubros. Sobre todo en otros planes sociales, que es lo que le están dando a los piqueteros para calmarlos, ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero igual aumentan todos los rubros. Entonces, acá, con lo que anunciaron, te puedo asegurar que no alcanza para frenar el problema fiscal, para solucionar el problema fiscal. Y en última instancia, Batakis, cuando dice que la inflación es un problema multicausal o cosa por el estilo, está diciendo que tiene que bajar el déficit fiscal para no emitir moneda, para no tener déficit, para no generar inflación. Si no, no tendría por qué estar bajando el déficit fiscal, si la emisión monetaria no le genera inflación. En todo caso, si la emisión no genera inflación, que no cobren más impuestos, que financien todo con la emisión monetaria. ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta que no tiene mucha lógica lo que dicen? ¿Ah? Y te agregaré un último punto. No es solamente el problema el déficit fiscal, es el nivel y la calidad de gasto público lo que traba también la economía, ¿no? Roberto, yo quiero preguntarte si esto que anunció Silvina Batakis de ordenar la economía teniendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como una especie de guía, de hoja de ruta para de aquí en adelante, te va a solucionar los problemas, los otros problemas que tiene la economía, por ejemplo, las importaciones, la falta de dólares, problemas que tienen consecuencias en los precios y en el abastecimiento de algunos productos. No, el acuerdo con el fondo es un acuerdo, un compromiso que tomó el fondo para decirle, bueno, mira, como le dimos al gobierno anterior, te damos a vos, no te compliques, y te voy a dar un perdón, un waiver se llama, te voy a dar un waiver, ahora que si no cumplís y si de nuevo volvés a cumplir lo mismo, pero la falta de dólares no se resuelve con un acuerdo con el fondo. A ver, a eso se va a resolver el día que quiten el cepo cambiario, que dejen libre el tipo de cambio y que anuncien un plan económico general. Ahora, dólares falta, que el Banco Central no tiene reservas propias. Entonces, ahí tenés un problema de falta de insumos que te va a trabar la economía. En consecuencia, si no bajan el gasto y la economía se le frena, o empieza a bajar, vas a tener menos recaudación. No veo cómo van a reducir el déficit fiscal en ese caso y cómo van a evitar emitir moneda y parar el proceso inflacionario, ¿no?
Bueno, ahí tenés dos problemas que tiene, uno podría leer la parte política, ¿no? Hay dos Eh, proyectos que son del Frente de Todos, que pasaron por el Senado y el otro que ingresó en diputados, y reitero, no es una imposición de la oposición, sino del propio oficialismo. Uno es la nueva moratoria jubilatoria y el otro es el ingreso universal o el salario universal básico para todos, mm. que tienen un costo enorme. Digo, si el gobierno lleva adelante o se sancionan estas leyes, va a tener que afrontar un costo, algo que lo vete, va a tener que afrontar un costo que no condice con lo que anunció Silvina Batakis hoy. No, se le dispara más el déficit fiscal, eso por definición. O sea, es que, primero, no es un salario, está mal, porque es Es un ingreso ingreso, claro. Bueno, universal. le llaman salario eso, pero Porque, es un ingreso. sí, le dicen salario, pero en realidad no es un salario. Un salario es yo trabajo y vos me pagás por ese salario. Viene de la palabra sal, de cuando la sal se usaba como mercadería de pago, ¿no es cierto? Ujú. Eso se ensayó en Finlandia, vos sabías esto, ¿no? Que se llevó a cabo en Finlandia, se probó el ingreso universal y se hizo un ensayo de 2 años con 2.000 personas a las cuales que estaban desocupadas. Se dijo, bueno, no van a recibir la indemnización o el Seguro de subsidio común, desempleo. el seguro de desempleo le vamos a dar por 2 años este ingreso universal. Y lo compararon con el desempeño de 5.000 personas que sí recibían el subsidio, el desempleo, el subsidio por desempleo, el común. No, dijeron a los 2 años, dijeron, esto es una porquería, no sirve para nada, y lo levantaron, lo sacaron. Estoy hablando de Finlandia, ¿no es Mm. cierto? De manera que esto está probado que no funciona. Yo ahí, evidentemente, ahí hay una caja que quieren manotear a algunos que tiene otro fin que no es ayudar a la gente, sino que es un fin político. Eso no tengo ninguna duda. Roberto, la ministra se trató de evitar o ratificó la idea de que el gobierno no piensa devaluar. Después cuando habló el presidente Alberto Fernández en una breve entrevista que dio, volvió a decir, no, la idea es no vamos a devaluar, vamos a ir de a Sí. poco. Pero sin embargo, hay una, digamos, una devaluación encubierta detrás de esta medida, ¿no? A ver, ¿vos por qué decís eso? Digo, En realidad, tenés, sí. tenés una inflación permanente que 5, 6, se dice que julio va a estar más cerca de 10 que de 5, tenés los dólares financieros que están prácticamente más del doble que el dólar oficial. O sea, la inflación es implícita, de alguna manera la estás Está viviendo. bien. No, no, no. Yo pensé que me estaba diciendo que estaba subiendo el tipo de cambio oficial al mismo tiempo. No, No, no. no. Está bien, ahora te entiendo. A ver, vos tenés una depreciación del peso permanentemente. Calcula que en noviembre del 2015, con un billete de 1.000 pesos, que es el de mayor denominación, comprabas $15. Ahora compras $3 con 80, una cosa por el estilo, no compras mucho más que eso, ¿no? Así que esa es la pérdida del poder adquisitivo del peso. Pero volviendo a tu punto, te diría, ellos están empecinados en decir que el tipo de cambio es de equilibrio. O que, no sé si dijeron equilibrio o dijeron otra palabra, como que es normal o que está bien. Y la verdad es que si a este tipo de cambio faltan dólares para importar insumos, quiere decir que no es un tipo de cambio de equilibrio. ¿Mm? O sea, a ver, yo estoy recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires, el sector agropecuario, etcétera. Los camiones no hay cubiertas para los camiones, hay que usar usan las recauchadas. Después, los tractores, si se les rompe una rueda, no hay repuesto. Faltan agroquímicos, insumos para la producción. Sector con el que hablas, sector con el que tiene problemas de insumos para producir. Entonces, eso te está diciendo que cuando vos pones un tipo de cambio artificialmente bajo, automáticamente te aumenta la demanda y se te reduce la oferta. No tienen un tipo de cambio de equilibrio. Y te voy a dar un dato más. Eso se puede ver inclusive en el Banco Central. El Banco Central publica el tipo de cambio real, cómo está evolucionando el dólar frente al peso y las otras monedas. Y lo que ves es que la Argentina es cada vez más cara en dólares, para ponerlo de esta forma, al tipo de cambio oficial. O sea que el mismo Banco Central te muestra las estadísticas que la publica todos los días, cómo está cayendo el tipo de cambio real o cómo Argentina está siendo cada vez más cara en dólares porque están atrasando el dólar. Sube menos que la inflación, ¿no es cierto? O sea, el dólar sube, el tipo de cambio oficial sube un 4% mensual y tenés una inflación del 5, del 6 o del 7%. Entonces, eso hace que Argentina sea cara en dólares y te quita problemas, te saca la competitividad de la economía, ¿no? Roberto, ¿qué aventuras para el poder adquisitivo de la gente, para el poder adquisitivo de los trabajadores, la gente, incluso la gente que está en el mercado formal de trabajo, que están en el sector formal de la economía?
¿Qué aventuras para los próximos meses? Mira, yo creo que julio va a ser este mes la gente va a perder mucho poder de compra porque la emisión monetaria, basta ver el informe monetario diario del Banco Central para darse cuenta la cantidad de pesos que están emitiendo para financiar el déficit fiscal. En junio se va a dar una emisión monetaria fenomenal. Vamos a ver que va a pegar en julio, parte en junio y parte en julio. Y es probable que te acerques a una inflación entre el 8 y el 10%. No descartaría que llegues a ese nivel por la cantidad de pesos que tiraron al mercado. Así que lo que uno puede pensar es que la caída en el salario real va a ser importante y la retracción del consumo va a ser bastante notable. Pero La digo, gente se va a no, notar no en el todos los mercado. sectores tuvieron una paritaria del 60% como tuvieron los bancarios, como tuvieron camioneros hace 2 meses atrás. Hasta esas Mm, paritarias que fueron exitosas para esos trabajadores, mm. reitero, que no fue el común denominador de todo el sector laboral, les va a quedar chica, les va a quedar corta. Mira, Daniel, de acuerdo a la tasa de inflación de los primeros 5 meses del año, y vos decís, bueno, si a esta tasa de inflación mensual, promedio mensual, ¿no? Sigue este ritmo, que está en el 5,3 en promedio, terminás en un 85% de inflación en el año. 85. Si a eso le agregás el ajuste de las tarifas de los servicios públicos y algo del tipo de cambio, terminás en el 100% con una comodidad espeluznante. Y si a eso le agregas el déficit fiscal que está teniendo el gobierno, que es fenomenal, mañana voy a publicar una nota en Infobae, paso el aviso, ahí Sí. están los datos, van a saber cómo se dispara el déficit fiscal, cómo se les está disparando y cómo se les dispara el gasto y el déficit fiscal que se financia con emisión. Eso, con más emisión, vas a terminar en 3 dígitos de inflación anual, muy probablemente, no sé cuándo, ¿viste? Puede ser a fin de año o principio del año que viene o antes, si te descuidas. Así que eso va a pegar en el salario de la gente, sin ninguna duda. Mi compañera Lina Ramírez tiene una pregunta para vos. ¿Cómo Sí, estás, Roberto? Buenas noches. Te quería ¿cómo te va? consultar respecto quizás a la visión distinta que tiene la ministra Silvina Batakis respecto a la inflación, ¿no? Ella hacía referencia a algo así como a la mayor emisión, a diferencia de la visión de la vicepresidenta Cristina Fernández de que la inflación está relacionada, ¿no?, con la economía bimonetaria. ¿Cómo pensás, cuál de las dos visiones pensás que estás más cerca a la economía actual que atraviesa el país, digamos? Pero espérate, yo escuché que Batakis dijo que la inflación era multicausal. Sí, Es sí. así, ¿no? Sí, sí. Y Cristina Kirchner dijo que era primero dijo que era por la evasión impositiva. No sé si lo recuerdan. Sí. En un momento Sí. dijo eso. Después dijo que era porque el bimonetarismo. A ver, cualquiera de los dos casos son dos fenomenales burradas. A ver, tanto de Bataki como de la vicepresidente. Veamos el caso de Bataki. Multicausal. Si ella está tan preocupada por el déficit fiscal, quiere decir que implícitamente está reconociendo que la emisión de moneda para financiar el déficit le está generando el problema fiscal, el problema inflacionario. Si no, ¿por qué está tan preocupada? ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, por más que ella no lo diga explícitamente, lo está reconociendo implícitamente. Cuando Cristina Kirchner dijo, la inflación es causa de la evasión impositiva, lo que está diciendo es, dado que no me pagan todos los impuestos que yo quiero que me paguen, tengo déficit fiscal y eso me obliga a emitir moneda y me genera inflación. O sea que sin darse cuenta, el subconsciente la traicionó y terminaron diciendo que era un problema monetario. Después fue al tema del bimonetarismo. A ver, Cristina Kirchner, hay un tema que no entiende. Para que haya bimonetarismo, tiene que haber dos monedas. Entonces, definamos primero qué es moneda. Moneda tiene que cumplir dos características. Ser aceptada como medio de intercambio y ser reserva de valor. El peso no es reserva de valor, se deprecia permanentemente. Entonces, no tenés dos monedas, tenés una, que es el dólar. El otro es una especie como de, ¿qué te puedo decir? Un vale para hacer canje de corto plazo, una especie de vale antiguamente cuando se usaban en el campo, ¿no es cierto? Este vale para ir al almacén, pero no lo usás como reserva de valor ni para hacer cuentas el peso. De manera que Argentina no es bimonetaria, tiene una sola moneda, que es el dólar, que es la referencia de valor de la gente. Ahora, a Cristina le molesta eso, porque ella pretende que la gente se quede con los pesos que se deprecian y no se queden con los dólares. Sin embargo, cuando revoleaban bolsos con euros, ¿no? Mm. Y en la caja fuerte de ella, de la hija, le encontraron dólares, no le encontraron pesos justamente. Así que hablan mucho, pero actúan de otra manera, ¿no?
Roberto, te hago la última y agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. No, por favor. Vos decías recién que el equilibrio fiscal se hace o recaudando más o achicando el gasto. Hay una idea del gobierno de recaudar más con este famoso revalúo inmobiliario, que no debería pasar, en principio la idea del gobierno que no pasa por el Congreso, no tiene los votos, sino por una disposición de la AFIP. Sin embargo, algunos están empezando a observar que aun si la AFIP dispone un revalúo inmobiliario, ese revalúo va a tener que ser confirmado por las distintas legislaturas provinciales, porque son las provincias los que tienen la tutela sobre la evaluación inmobiliaria de las propiedades en cada distrito. Debería ser así. A ver, eso es por el inmobiliario, Claro. que en realidad después el gobierno lo usa para bienes personales en última instancia. Claro. Yo dudo que tiene que ser un aumento salvaje como para cubrir el déficit fiscal que están teniendo en este momento. Como te decía antes, en mayo les dio más de 300.000 millones de pesos abajo, o sea, estuvieron en rojo, sin incluir los intereses de la deuda. Tenés que recaudar una cantidad de plata impresionante como para poder, con ese impuesto, como para poder solucionar el problema. No veo la salida por ese lado, por más que ellos quieran hacerlo, que seguro que lo van a hacer porque en realidad le tienen mucho desprecio de la clase media. Entonces, si la pueden castigar, la van a castigar con los más impuestos. Eso no tengo ninguna duda. Roberto, gracias por este contacto. Muy útil charlar Chao, contigo. les mando un fuerte abrazo. Un Fuerte saludo. abrazo. Bueno, muy bien. Vamos a